Este martes 17 de septiembre, en tapa a tapa, continuamos leyendo Isaías 25, verso 1 hasta el 28, verso 13. Gálatas 3, del verso 10 al 22, el Salmo 61, verso 1 al 8, y Proverbios 23, verso 17 y verso 18. Tapa a tapa tiene como propósito acompañarte en tu lectura devocional de la Biblia completa en un año. Soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me permitas acompañarte en tu lectura y meditación de la palabra de nuestro Señor. Hay varias cosas que no se pueden hacer rápido y una de ellas es la lectura de la Biblia. Debemos de vencer la tentación de avanzar con rapidez para terminar la lectura que corresponde a este día, como que lo importante fuese cumplir con la lectura y no con la comprensión del texto. Así que vence esa tentación y disfruta la lectura de la palabra de Dios, haciéndolo con dedicación, pero también con detenimiento. Eso es importante, por ejemplo, cuando leemos este texto de Isaías, en donde encontramos en una porción como la que leemos hoy, diferentes tipos de textos. Me refiero a, hay oráculos de esperanza, oráculos de juicio, que ya están siendo parte de nuestra lectura cotidiana del profeta, y hemos hablado acerca de ello. Hay oraciones, también ya hemos encontrado oraciones en el pasaje de Isaías. Hay algunos textos narrativos que también incorporan elementos de otro tipo cuando nos acercamos al texto del profeta Isaías. Así que vamos entonces a ir revisando lo que nos corresponde al día de hoy. Y justamente el versículo 1 al verso 5, hay una oración de Isaías. En esta oración, Isaías con todo su corazón expresa la manera como él conoce y comprende a Dios. Y podemos tener una comprensión mayor cuando nos preguntamos quién es el Dios que adora a Isaías, leyendo los primeros 5 versos del capítulo número 25. Cambiando a partir del verso 6 y hasta el 8, ya no habla a Dios como cuando hablamos en una oración, nos referimos a Dios como tú, en una segunda persona del singular. Ahora se refiere a Dios en tercera persona. Es como que hablara con alguien acerca del Señor, y lo que hace Isaías es compartir qué es lo que Dios va a hacer. Y cuando le decimos a otro lo que Dios va a hacer, es porque estamos animando su fe y animando su corazón. A partir del verso 9 y hasta el final del capítulo 25, Isaías vuelve a usar la expresión en aquel día. Y en aquel día significa un día de esperanza, pero también aquí un aspecto de juicio, porque un viejo enemigo de Israel va a ser derrotado. Y me refiero a Moab, a los moabitas. Dios, dice la palabra, ha salvado a su pueblo y va a derrotar a los moabitas. También en el capítulo 26, verso 1, empieza así: en aquel día. Todos, dice en este caso,
en la tierra de Judá cantarán una canción. Y aquí hay una expresión de esperanza. Cuando un pueblo canta, cuando triunfa, cuando tiene una victoria, cuando tiene algo digno de que celebrar. Nunca perdamos en la vida la capacidad de hablarle de Dios a otros, compartir cómo es que Dios obra en nuestra vida. Y segundo, nunca dejemos de cantar con alegría al Señor cuando Él nos da, aunque sea la más pequeña victoria. Enseguida hay unas líneas muy conocidas que son una hermosa forma en que el profeta Isaías le habla al Señor y dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, y esto no es más que una verdad. ¿Cómo podemos encontrar paz en un mundo y en una vida tan ajetreada? Poniendo nuestro pensamiento en el Señor. Y para ello requiere enfocar nuestra mente en Dios, disciplinar nuestra forma de pensar y concentrarnos en lo que el Señor es. Algunas órdenes monásticas le llaman a esto la contemplación y ponen frente a la mente del orante, a la mente de la persona que está buscando al Señor, la contemplación de la imagen de la cruz. Y ahí quedarse un buen tiempo, observando y contemplando con los ojos del Espíritu esa imagen del sacrificio de Jesús, y ahí en Él poniendo toda nuestra atención y nuestro enfoque y nuestra concentración. Y de ahí, de esa expresión del profeta, pasa a una oración. Y otra vez encontramos una oración en el texto del profeta Isaías. Más adelante, en el verso 19, también es un pasaje conocido porque nos pone en relación con la resurrección en el profeta Isaías. Dice así: pero los que mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Hasta el lugar de los muertos puede dar fruto cuando cae el rocío del Señor, y los que mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez, dice el profeta Isaías. Así que otra esperanza mayor puede mover nuestro corazón que la esperanza de la resurrección. Aquí está, desde el mismo profeta Isaías enseña la verdad de la resurrección. Enseguida, el capítulo 27 habla de un triunfo del Señor sobre un enemigo. En este caso, el profeta habla de una manera simbólica porque se refiere a un personaje mitológico del mar, como que fuere un gran dragón llamado Leviatán, que simboliza las fuerzas contrarias al Señor, las fuerzas de la naturaleza, a veces incontrolables, pero que el Señor pone bajo su poder y bajo su autoridad. No hay ningún poder mayor que el poder de Dios. Y en tu vida, manténlo siempre esto presente. No hay ningún poder mayor que el poder de Dios en tu propia experiencia personal. Veamos el verso 6 del capítulo 27. Se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces. Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. Ya ves, aquí la expresión es: se acerca el tiempo o se acerca el día. Ese día cuando el Señor se manifieste poderosamente en su pueblo y sea un día de bendición. ¿En qué? En un pueblo que echa raíz. Y cuando echa raíz, en la medida en que echa raíz, da fruto. Para que tú des fruto en tu vida, necesitas echar raíces. Raíces en la palabra de Dios, raíces profundas en tu fe en el Señor, pero raíces en el lugar donde el Señor te ha puesto. Si tú andas de aquí para allá, saltando de un lugar a otro, es poca posibilidad de que eches raíces y en consecuencia de que des fruto. La forma de dar fruto
es echando raíces. Y el verso 12 dice, llegará el día, otra vez vean la expresión, llegará el día cuando el Señor lo reunirá como grano seleccionado a María. Es un día en que el Señor también va a tomar a su pueblo de muchos lugares para reunirlos en un solo lugar y bendecirlos. Finalmente, capítulo 28, verso 1, le espera aflicción a la orgullosa Samaria, oráculo de juicio, y por ahora de juicio para Israel. Israel es dirigido por borrachos. Qué triste cuando un pueblo tiene gobernantes tan nefastos que pierden la cordura, pierden la sensatez, pierden la razón. Continuamos con Gálatas, capítulo 3, versos 10 hasta el 22. Extraigo algunos pasajes de esta enseñanza de Pablo. Dice el verso 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. No hay diferencia. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido, el cual sin duda no se puede recibir por la ley, sino se puede recibir por la fe. Y esto hace otra enorme y radical diferencia en el cristianismo con el pasado judaísmo. Verso 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? Y dice Pablo de forma enfática, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Una vez más, Pablo está exaltando, poniendo en eminencia, en primer lugar, a la fe como el don de Dios para poder ser justificado, ser salvo y recibir al Espíritu del Señor. Salmo 61, versos 1 al 8, igual una gotita de miel. Cuando mi corazón está abrumado, guíame a la imponente roca de seguridad. Cuando nos sentimos abrumados, buscamos de dónde asirnos, porque el estar abrumado se confunde con estar también triste, angustiado, deprimido. Hay que buscar una roca en donde encontramos nuestra seguridad. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Por último, Proverbios 23, 17 y 18 dice, extraigo un pensamiento, teme siempre al Señor. Si lo haces, serás recompensado. Tu esperanza no se frustrará. No hay frustración para el que espera en el Señor. El domingo seguimos con nuestra clase Mis emociones y vamos a la alegría. Y también iniciamos una nueva serie breve de 3 domingos sobre el Salmo 23, cómo nos cuida el Señor a la luz de cómo es Dios de bondadoso con nosotros. Así que cada domingo, a partir del próximo, en 2 mensajes, mañana y tarde, iremos repasando, meditando, aprendiendo de los 6 versos que componen el Salmo 23. Espero que lo disfrutes profundamente en tu corazón. Por hoy, te mando un abrazo muy cariñoso y que tengan un día muy, muy bendecido.